esa decisión, que no, en cada país es correcta y así se tiene, a nivel regional, donde ya usted cede soberanía, ¿ah? Y usted tendría que aceptar una decisión y cede soberanía, es donde está el problema. ¿Cómo se resuelve? Le voy a decir cómo se resuelve hasta ahora. Que los 20 diputados de El Salvador traemos una decisión y la incorporamos a la Asamblea Legislativa Nacional. Nosotros tenemos iniciativa de ley a nivel local. Entonces, si eso se hace en cada país, le doy un ejemplo. Lo que se resolvió en el tema del CA4, amigos televidentes, usted puede ir ahora a Guatemala, a Honduras, con toda tranquilidad, con su DUI, y pasa sin ningún problema. Ese beneficio, ese resultado del trabajo del Parlamento Centroamericano que los presidentes acogieron y lo convirtieron en legislación. Pero bueno, quiero utilizando el parangón que usted estaba haciendo, ¿no? De la similitud del Parlamento Centroamericano con los parlamentos de cada uno de los respectivos países, sería más o menos como que la Asamblea Legislativa de cada uno de los países emitiera leyes, iniciativas, y que al final no fueran acatadas por los presidentes. Es decir, esa es la situación en que se encuentra el Parlamento Centroamericano en este momento. Ahora, ¿cómo se está superando de los presidentes si toman o no toman, si desarrollan esos insumos que emite el Parlamento Centroamericano? Entonces no lo niegan, lo interesante es que dicen que sí. Bueno, el problema es a la hora de ejecutarlos. Dicen que sí, localmente. Pero es una declaración de buena voluntad, obviamente. Aceptan que sí, son leyes incluso. Nidia, antes de ir a la pausa. No, el tratado es ley. Que, a pesar de que El Salvador y Nicaragua tenemos iniciativa de ley en materia de integración ante nuestras asambleas, la verdad es que aunque nosotros introdujimos iniciativas que se toman en el Parlacen para tratar de que se incorporen a la legislación nacional, también los diputados nacionales, si quieren, lo toman en cuenta, y si no, no. Por ejemplo, nosotros hicimos todo un formato de negociación del Acuerdo de Asociación Europa-Centroamérica, buscando la superación de las asimetrías, reglas más claras, y lo introdujimos a la Asamblea Legislativa, pero no lo tomaron en cuenta. ¿Y qué era lo que queríamos nosotros? Que al igual que en Europa, el Parlamento Europeo diseñó el formato de negociación de la Unión Europea, y sobre eso se rigen, que son los tres pilares: y las decisiones lo económico, el diálogo político y la decisiones del cooperación. Parlamento son vinculantes, ¿no? Allá, sí, bastante en materia de integración y unión de Europa. Y lo acatan los gobiernos. Claro. Entonces, pero aquí la asimetría política es que aquí nosotros no decidimos el formato de las negociaciones de tratados y convenios como el TLC y como este acuerdo de asociación, pero el Parlacen se adelanta, y ya viendo las deficiencias y limitaciones que tuvieron los TLC con Estados Unidos y con otros países, dijimos, bueno, ahora que viene el acuerdo de asociación Europa-Centroamérica, diseñemos un formato que sea como una regla, ¿verdad?, de los negociadores, pero no lo aceptaron. Igual cuando aquí se discutió la ley de turismo, nosotros propusimos que hubiera una parte preventiva para que no se hiciera explotación sexual a la niñez ni a las mujeres, es decir, respetando los derechos. Y tampoco lo incorporaron en la ley de turismo nacional. Entonces, es un avance tener iniciativa de ley aquí en materia de integración, pero todavía como no hay un papel muy vinculante, como obligatorio, a que se tomen en consideración las discusiones regionales para ir armonizando la legislación. A mí me preguntaron, ¿qué país en la región tiene la prevención a los delitos sexuales dentro de la ley de turismo? Yo dije Costa Rica, pero no se tomó como un estudio, ¿verdad? Dijeron, no, si aquí no hay explotación a la niñez, etcétera, en materia de turismo sexual. Esos son como pequeños ejemplos. Otros han sido en materia de tratamiento a las maras y pandillas. Nosotros tenemos propuestas como Parlamento Centroamericano, y cuando vinieron las reuniones nacionales, invitaron a todos los organismos y personalidades, pero no invitaron al Parlamento Centroamericano con sus propuestas. Igual tenemos propuesta de la ley de juventud para homologar la prevención, ¿verdad?, de tratamientos jóvenes, y también para el desarrollo integral de la juventud, y no lo asumen. Nosotros como Parlamento Centroamericano, subsede El Salvador, tratamos de acercarnos bastante a la Comisión de Mujer y Niñez. Me están diciendo que da la pausa, pero mira, ¿y eso no molesta al Parlamento Centroamericano? Es decir, ¿para qué el Parlamento de repente se está gastando esta cantidad de 10 puntos y algo millones, pero de repente, o sea, tú mismo estás diciendo, no le hacen caso, o sea,
no asumen, no es un retoman proceso, esa es un iniciativa, ¿no? proceso. Yo Entonces, te leía al principio ¿no del molesta mandato. eso al Parlamento, estar emitiendo una cantidad de iniciativas No es buenas desgastante. No, claro. no, yo creo que tenemos que tener un poco de paciencia en sentido, cuando yo leí el artículo 89 de la Constitución, que es el mandato que le da el Estado salvadoreño a trabajar por la integración, y lógicamente se debe destacar un conjunto de funcionarios para esa misión. Por lo menos nosotros así lo vemos como una misión de un grupo que es 20 diputados y diputadas que debemos de trabajar en función de lo que establece la Constitución. El programa de gobierno de un país, las plataformas para el desarrollo económico-social nunca se ven aisladas. Por lo menos yo tengo un concepto, y así lo he visto en el programa de gobierno, dice la integración para el desarrollo económico-social. ¿Por qué? Porque un país aislado, solo, no va a poder insertarse en el mundo frente a bloques de comercio y bloques de económicos sociales. Entonces las relaciones son asimétricas. Entonces nosotros decimos, debemos de seguir trabajando por esto. Ahora somos como, digamos, no, que eso hacen esos del Parlamento, son elefantes blancos, son refugio de, ¿qué? De impunidad, de ¿no? impunidad, cementerio, etcétera. Pero la vida ha demostrado que muchos parlamentarios que han estado en su misión en el Parlamento Centroamericano se pueden insertar en la política nacional permanentemente. Bueno, en ningún momento son refugio de, o digamos, lugar de cementerio. Vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Nadie ha dicho que no es necesario, que no es importante una figura como el Parlamento Centroamericano. Lo que se está criticando es los resultados, es decir, cómo se ha venido desarrollando el trabajo que está haciendo el Parlamento Centroamericano, que para muchos es ineficiente. Yo no sé si ustedes de repente tienen un estudio a nivel de Centroamérica, una encuesta para preguntarle a la gente si sabe, para comenzar, qué es el Parlamento Centroamericano y si ve que el Parlamento Centroamericano está haciendo un buen trabajo, ¿no? Pero nadie ha dicho que no es importante. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Nidia, tienes la palabra sobre esto, lo que estamos discutiendo, ¿no? Sobre la eficiencia del Parlamento Centroamericano. Estaba revisando otras publicaciones, por cierto, donde emitió su opinión el expresidente Maduro. Bueno, y decía que no necesariamente tendría que desaparecer, sino reestructurarse el Parlamento Centroamericano, darle funciones, digamos, nuevas funciones, pero también que las decisiones sean vinculantes. Lo que en buen salvadoreño decimos aquí, no hay que darle dientes al Parlamento Centroamericano, pero pareciera que los presidentes, o sea, y los parlamentos no están tan preocupados por eso. No, es que yo explicaba al principio que fue todo un proceso de debate del 2004, casi 4 años pasamos en una discusión respecto al rol del Parlamento y las nuevas funciones, una reingeniería. Y se acordó en febrero del año pasado por todos los presidentes de Centroamérica hacerlo. Y por eso están las reformas al Tratado Constitutivo, en donde yo explicaba, se nos dan más posibilidades de papel vinculante, porque ahora nosotros podemos incidir, ¿verdad?, en elecciones de segundo grado, en el nombramiento, por ejemplo, del secretario general del SICA. Ellos nos mandan una terna según esas reformas, porque aquí en el Tratado Constitutivo, desde un principio nos dan un montón de funciones, pero no se cumplían, por lo que ya Jorge explicaba también, de el papel predominante presidencialista en la región. Y entonces, por ejemplo, aquí dice, impulsar y orientar los procesos de integración, elegir o nombrar o remover según corresponde de conformidad con el reglamento interno del funcionario ejecutivo de más alto rango de organismos existentes, proponer proyectos de tratados y convenios a negociarse entre los países centroamericanos, promover la consolidación del sistema democrático y pluralista, la plena vigencia del derecho internacional, recomendar a los gobiernos centroamericanos las soluciones más viables y efectivas en relación a los diferentes asuntos dentro de sus atribuciones económicas. Es decir, un montón de cosas, pero esto no se cumplía. Esto que estoy hablando del tratado desde 1987, ¿verdad? Y se ha venido dando a lo largo del tiempo, pero decían, al quinto país que forme el Parlacen, van a comenzar la facultad vinculante. Entonces, Panamá ingresó y empezó a funcionar, pero no nos dieron la facultad vinculante. ¿Por qué? Por eso mismo presidencialismo que existe en la región. ¿República Dominicana está como observador del Parlamento? Bueno, estaba, ahora ya tiene poderes cuando yo de ser miembro pleno. Sí, cuando yo cuestionaba, don Jorge y Nidia, cuando cuestionaba si el Parlamento Centroamericano ahora está más fuerte o más débil, aplicaba una simple lógica de números, ¿no? Es decir,
Yo diría que el Parlamento estuviese más fuerte si se hubiese sumado, por ejemplo, Costa Rica, o se hubiese sumado otro país, digamos, Belice. o Belice, por ejemplo, pero es al contrario. O sea, tienes, por ejemplo, una situación inestable políticamente en Honduras, en donde ha quedado, digamos, una situación muy incierta, y hoy, por otro lado, tienes el retiro de Panamá. Esto no es fortalecer, esto no se puede leer como que se está fortaleciendo el Parlamento. Yo le Muy al contrario, creo que... Deme la palabra. Claro, se lo voy a dar, pero estoy tratando de explicar el escenario. Muy al contrario, creo que los números son menos hoy. ¿no? Y En tenemos cuanto a más países. observadores también. A ver, ¿Me permite tiene la hablar palabra, ahora? claro. Bien, primero, Honduras es un problema para mí transitorio, que se va a resolver en pocos días.